El día de hoy vamos a resolver un problema de transferencia de calor, más específicamente intercambiadores de calor. Estos temas son impartidos en la materia de Bioprocesos 2 del Tecnológico de Monterrey. Nos piden conocer la velocidad de transferencia de calor para un intercambiador de tubo coraza 1-2, que tiene un total de 11 tubos de 1 metro de longitud con un diámetro externo de 3/4 de pulgada BWG14. Nos indican también que la coraza es una tubería de acero estándar de acero con un tamaño nominal de 12 pulgadas y un número de cédula 40. Los tubos se encuentran en una disposición triangular y existe una separación entre el centro de cada uno de 8 centímetros. Asimismo, las placas deflectoras se encuentran separadas entre sí 15 centímetros. Su fracción de área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana es de 0.1955. Es un número dimensional. El fluido que corre por dentro de los tubos es agua, que entra a una temperatura de 20 y sale a una temperatura de 35. El fluido calefactor, que también es agua, entra por la coraza a una temperatura de 95 grados Celsius y sale a una temperatura de 40 grados Celsius. El flujo másico de este fluido es de 10 kilogramos sobre segundo. Ambos fluidos, tanto el que entran por los tubos y el que entra por la coraza, entran en un régimen turbulento. El coeficiente individual de transferencia de calor interno, HI, es 5 kilowatts sobre metro cuadrado por grado Celsius. El factor de corrección adimensional de la viscosidad es 1. La conductividad térmica de la pared Km es igual a 105 watts sobre metro por grado Celsius. La conductividad térmica del fluido en la coraza es de 0.58 watts sobre metro por grado Celsius. La capacidad calorífica del agua en la coraza Cp es 4186 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. La viscosidad del bulto es 0.1 kilogramos sobre segundo por metro. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el diámetro exterior, el espesor y el diámetro interior de los tubos y de la coraza. Para esto ocupamos las tablas del apéndice, de los apéndices que se encuentran en el libro de operaciones unitarias en Ingeniería Química de McCabe. El problema nos indica que para los tubos tienen un diámetro exterior de 3/4 de pulgada BWG14. En la tabla del apéndice 4 nos muestra que para 3/4 BWG14 el espesor de la pared es de 0.083 pulgadas, un diámetro interno de 0.584 pulgadas. Dichos valores tienen que ser convertidos al sistema internacional. Ahora calculamos el diámetro externo, interno y el espesor de la pared para la coraza del intercambiador.
En el problema nos indica que el intercambiador tiene un diámetro nominal de 12 pulgadas, cédula 40. En la tabla podemos observar que para un diámetro nominal de la tubería de 12 pulgadas, el diámetro exterior es de 12.75 pulgadas y un espesor de la pared para cédula 40 de 0.406 pulgadas y un diámetro interior de 11.938 pulgadas. Es importante mencionar que el espesor de las paredes, del espesor de la pared se indica con este símbolo, XW. A continuación, vamos a proceder a establecer todas las ecuaciones que se requieren para conocer la velocidad de transferencia de calor. La velocidad de transferencia de calor se encuentra con la siguiente ecuación. Q indica la velocidad de transferencia de calor en watts. U0 es el coeficiente global de calor de superficie exterior, que en unidades de sistema internacional tiene unidades de watts sobre metro por grados Celsius, metro cuadrado. La diferencia de temperatura media logarítmica tiene unidades de grados Celsius. Y el área exterior tiene unidades de metros cuadrados. Vamos a proceder a calcular inicialmente el área exterior. El área exterior de los tubos se encuentra utilizando la siguiente ecuación. Pi por el diámetro exterior de los tubos por la longitud de los tubos por el número de tubos. El problema nos indica que el diámetro exterior de los tubos es igual a 0.01905 metros. La longitud de los tubos es igual a 1 metro. Y el número de tubos son 11 tubos. Se sustituyen los valores en la ecuación y se calcula el área exterior. El área exterior de los tubos va a ser la superficie de contacto del líquido con el material que transfiere el calor. Y nos da un área total de 0.658321 metros cuadrados. El siguiente paso en la ecuación es calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, que corresponde al término delta TL. Para esto se utiliza la siguiente ecuación. Se resta la diferencia de temperaturas más altas del intercambiador menos las diferencias de temperaturas más bajas del intercambiador entre el logaritmo de delta T2 sobre delta T1. Dicho término se multiplica por un factor de corrección FG.
Como delta TL para cada paso en el tubo no es una función lineal del calor transferido, se acostumbra a multiplicarse por un factor Fg, el cual se obtiene con la siguiente ecuación. Se obtienen los valores Z y NH y se sustituyen en la ecuación de Fg. Dicho valor se multiplica por la diferencia de temperatura media logarítmica LMTD para obtener un promedio correcto de la fuerza motriz. En el problema nos dice que la temperatura del líquido a calentarse entra a 20 grados Celsius y sale a 35 grados Celsius, mientras que la temperatura del líquido calefactor entra a 95 y se reduce a 40 grados Celsius. Dichos valores son sustituidos en la fórmula que previamente mostramos. Un valor de delta TL de 36.409569 grados Celsius. Posteriormente se obtiene Z Para esto se calcula, se lee del problema THA, que es la temperatura de entrada del fluido caliente, que está a 95 grados Celsius. THB, que es la temperatura de salida del fluido caliente, a 40 grados Celsius. TCA, la temperatura de entrada del fluido frío, a 20 grados Celsius. Y TCB, la temperatura de salida del fluido frío, que está a 35 grados Celsius. Sustituyendo los valores en estas dos ecuaciones se obtiene Z y NH. Al obtener Z y NH se sustituyen en la ecuación del factor de corrección Fg, con lo que se obtiene un valor aproximado de 0.87. La temperatura media logarítmica corregida se obtiene multiplicando el valor 36.409569 por 0.87. Obteniendo un valor de 31.676325 grados Celsius. Finalmente se obtiene el último término de la ecuación de velocidad de transferencia de calor, U0, que es el coeficiente global de calor de superficie exterior. Para esto se emplea la siguiente ecuación.
donde HI es el coeficiente individual de transferencia de calor interno, que tiene unidades de watts sobre metros cuadrados por grados Celsius. Km es la conductividad térmica de la pared, con unidades de watts sobre metros por grados Celsius. XW es el espesor de la pared y tiene unidades de metros. Y el diámetro medio logarítmico DL con unidades de metros. Lo único que debemos de obtener con otra ecuación es H0, que es el coeficiente individual de transferencia de calor externo. Para esto se utiliza la ecuación de Onohu. La K corresponde a la conductividad térmica del fluido por la coraza, que tiene unidades de watts sobre metro por grado Celsius. La capacidad calorífica del fluido por la coraza tiene unidades de kilojoules entre kilogramo por grado Celsius. La viscosidad en bulto tiene unidades de kilogramo entre segundo por metro. La viscosidad del bulto de la pared tiene las mismas unidades que la viscosidad en bulto. El coeficiente individual de transferencia de calor externo es lo que se va a obtener de esta ecuación. Se necesita emplear otra ecuación para conocer la velocidad de masa media ponderada que corresponde al término GE. GE se obtiene sacando la raíz cuadrada de la multiplicación de la velocidad másica paralela a los tubos por la velocidad másica para flujo cruzado, GB y GC. GB se obtiene dividiendo el flujo volumétrico entre SB y GC se obtiene dividiendo el flujo volumétrico entre SC. SB y SC se obtienen con las siguientes ecuaciones. Para la ecuación de SB se emplea FB, que corresponde a la fracción del área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana de la placa deflectora. Normalmente la placa de los baffles ocupan el 20% del área de la sección transversal, lo que corresponde a 0.1955. FB es un número adimensional. El diámetro interno de la coraza tiene unidades de metros y el diámetro exterior también tiene unidades de metros. El número de tubos que atraviesa por la ventana de la placa deflectora se obtiene multiplicando FB por el número de tubos totales en el intercambiador de calor. Para obtener GC, recordemos que se tiene que dividir el flujo volumétrico entre SC. SC se obtiene con la siguiente ecuación. P mayúscula es el espacio entre las placas deflectoras, o también llamado pitch. Está en unidades de metros. P minúscula es la distancia entre los centros de los tubos, que igualmente está en unidades de metros. D0 es el diámetro exterior de los tubos, que está en unidades de metros. Y DS es el diámetro interior de la coraza. Vamos a proceder a sustituir los valores de la ecuación para obtener SC.
En el problema nos indica que la distancia entre los centros de los tubos, P minúscula, equivale a 8 centímetros. Y el pitch, el espacio entre las placas deflectoras, equivale a 15 centímetros. El diámetro interior de la coraza equivale a .303225.2 metros. Y el diámetro exterior de los tubos equivale a .01905. Es importante mencionar que los centímetros se tienen que pasar a metros. Una vez obtenido el valor de SC, se obtiene la velocidad másica para flujo cruzado, GC, el cual se obtiene multiplicando el flujo volumétrico entre el valor obtenido SC. El problema nos dice que el flujo volumétrico es de 10 kilogramos sobre segundo. Posteriormente se procede a emplear la ecuación para obtener SB. En el problema nos indica que FB es igual a .1955. DS es el diámetro interno de la coraza, que corresponde a .303225.2 metros. NB es igual al número de tubos en la ventana de la placa deflectora. Si nosotros multiplicamos .1955 por 11, nos da un valor de 2.15, por lo que tenemos que redondearlo a 2 tubos que cruzan por la placa deflectora. NB es igual a 2. D0 es el diámetro exterior de los tubos, que corresponde a .01905 metros. Teniendo todos los datos, se procede a sustituir en la ecuación. Posteriormente, para sacar la velocidad másica paralela a los tubos, se divide el flujo volumétrico, que es 10 kilogramos sobre segundo, entre el valor obtenido de SB.
Teniendo los valores de Gc y Gb, se obtiene Ge, que es la velocidad de masa media ponderada. Se proceden a sustituir los datos en la ecuación. Un valor de G de 461.5259.305 kilogramos sobre segundo por metro cuadrado. Al obtener el valor de Gb, se puede obtener el coeficiente individual de transferencia de calor externo a partir de la ecuación de Onohu. D0 corresponde al diámetro exterior de los tubos. Que es 0.01905. K es la conductividad térmica del fluido por la coraza, que tiene un valor de 0.58 watts sobre metro por grado Celsius. La viscosidad del bulto es igual a 0.01 kilogramos sobre segundo por metro. Cp es la capacidad calorífica del fluido por la coraza, que es igual a 4186 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Finalmente, el resultado de la división, entre la viscosidad del bulto y la viscosidad cerca de la pared, en ingeniería se relaciona como un factor de corrección adimensional de la viscosidad, el cual en el problema nos dicen que tiene un valor igual a 1. Teniendo todos los datos, se procede a sustituir en la ecuación. Se obtiene un valor de H0 de 7660.906594 watts sobre metros cuadrados por grado Celsius. Finalmente, se emplea la ecuación de coeficiente global de calor de superficie externa para encontrar U0, ya obteniendo el dato del coeficiente individual de transferencia de calor externo. En el problema nos menciona que HI es igual a 5 kilowatts sobre metro cuadrado por grado Celsius. D0 es el diámetro externo de los tubos, 0.01905 metros. DI es el diámetro interno de los tubos, que es igual a 0.0148336 metros. XW es el espesor de la pared de los tubos, que es igual a 0.0021082 metros. Km es la conductividad térmica de la pared, que es igual a 105 watts sobre metro por grado Celsius. D0 es el diámetro exterior de los tubos. El diámetro medio logarítmico se obtiene de la siguiente relación. Se resta el diámetro exterior de los tubos menos el diámetro interior de los tubos entre el logaritmo del diámetro exterior
entre el diámetro interior de los tubos. Finalmente se suma más el inverso del coeficiente individual de transferencia de calor externo. Se procede a sustituir todos los datos en la ecuación. Perdón, cometí un error. Sustituí H0 en HI, y HI ya te lo da el problema. Es 5 kilowatts sobre metro cuadrado por grado Celsius, por lo que se tiene que pasar a watts simplemente multiplicando por 1000. Finalmente se obtiene el valor de U0, que es igual a 2438.570201 watts sobre metro por grado Celsius. Por último, se multiplican los valores del coeficiente global de calor de superficie exterior y la diferencia de temperatura media logarítmica por el área exterior de los tubos. Con lo que se obtiene un resultado de 50.852 watts.